Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Una semana más que el Señor nos regala. Así mismo es, iniciando una nueva semanita llena de bendiciones. Y donde celebraremos también la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, una fiesta muy querida por nuestro pueblo. Esa Virgen de la Nube Blanca, vestida con la ropa de la tierra, que comparte la vida, las esperanzas del pueblo y a quien invocamos con cariño, Madre del Monte Carmelo. Así mismo es, y muchos pueblos celebrarán esta gran fiesta de este próximo jueves con el favor de Dios, y nos alegramos con cada uno de ellos, y ya desde ya vamos pidiendo por todos los pescadores, ¿verdad?, que se unen en esta experiencia. Este año se vivirá de una manera diferente, puesto que estamos en medio de una pandemia a nivel de todo nuestro Puerto Rico y el mundo entero. Así que con gran alegría, con gran entusiasmo, estaremos celebrando esta fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen. Y desde ya vamos saludando y felicitando a aquellos que llevan por nombre Carmen, Carmela, Carmelo, ¿verdad? Y que de una forma u otra, pues puede, de una forma u otra, ¿verdad?, como decía, pues celebrarán con gran alegría, con gran gozo y con gran júbilo esta gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a continuar compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio en el mundo actual del Papa Francisco, y hemos estado entonces capítulo por capítulo y numeral por numeral diciendo, ¿verdad?, haciendo eco de este mensaje, de esta palabra, y de una forma y de una manera especial, pues continuar enriqueciéndonos y dando pasitos de fe. Así que vamos a orar para poner toda esta experiencia, todo este caminar, todo este peregrinar en la presencia del Señor, que en todo momento nos acompaña. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Padre, y nos encontramos en el tercer capítulo, ¿verdad?, en la segunda parte y tercera parte de este tercer capítulo sobre el anuncio del Evangelio. Y la semana pasada estábamos compartiendo sobre la preparación de la predicación, el culto a la verdad, la personalización de la palabra, que lo estaremos viendo en el contexto de esta semana, ¿verdad? Y en esa preparación de la predicación, dedicarle un tiempo prolongado de estudio, de oración, de reflexión y creatividad pastoral. Por eso la predicación tiene unos elementos interesantes, unos elementos que ayudan a madurar lo que queremos comunicar. Y esto se hace en base a la oración, se hace en base a la reflexión, se hace en base al análisis de lo que uno quiere transmitir
como buena noticia de esperanza y de salvación a la comunidad. Correcto, y el Papa nos decía, sobre todo en este numeral 145, un tiempo prolongado, ¿verdad? Y después nos decía suficientemente prolongado. Y después, ¿verdad?, decía la importancia de que debería ser un predicador que no se prepara, no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Por eso se necesita un tiempo de calidad, un tiempo personal, comunitario. Es decir, un encuentro con Jesús a través de la palabra que se lee en voz alta, se proclama, se escucha, se acoge en el corazón y sobre todo se pone en práctica. Y ponerlo en práctica es a través del testimonio que vamos dando. Correcto. Y entonces, de esta forma, el Papa nos decía prestar toda la atención al texto bíblico, ¿verdad? Lo compartíamos con ustedes la semana pasada, que a veces podemos escuchar un texto bíblico, pero nuestra predicación o la homilía va por otro lado, no tiene nada que ver. Y entonces por eso el Papa nos decía, hay que prestar toda atención al texto bíblico en ese culto de la verdad. Por eso se invoca al Espíritu Santo, que abre las mentes, que abre el corazón, que abre la vida, para que no sean palabras huecas, sino palabras con vida, que transmitan vida, transformen vida y anuncien vida. Por eso entonces hoy vamos a estar leyendo el numeral 147 para comprender el significado de las palabras que leemos. Nos dice el Papa en este numeral: ante todo conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre es tenido en cuenta. El texto bíblico que estudiamos tiene 2000 o 3000 años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan, reconocer la estructura y el dinamismo propio de un texto, considerar el lugar que ocupan los personajes, etc. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal, el que estructura el texto y le da unidad. Esa es la clave. ¿Cuál es el mensaje principal? El que estructura el texto y le da unidad. Por eso añadirá: si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. Entonces necesita una idea central. En torno a esa idea central que se descubre reflexionando la palabra de Dios, es que nos disponemos a dar el mensaje. Y ese mensaje nace, como decíamos, de la oración, de la reflexión y sobre todo que toque la vida. El mensaje central es aquello que el autor en primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Entonces no es solo reconocer la idea, sino el efecto que produce, ¿verdad? Por ejemplo, se me viene así al loco texto de Elías cuando le dice a la viuda de Sarepta que le prepare un pancito. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Solamente que tenía hambre, generosidad, providencia de Dios. Esas son las claves. El predicador tendrá que elegir, pero para esa elección tiene que ver el texto en su realidad, en su ambiente, y ver cómo se aplica a la vida. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas.
Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos manipular la palabra. Yo quiero decirle a la gente esto. Entonces, forzo el texto a decir lo que no dice. No. El texto tiene de por sí una vida, que es la que el Señor quiere transmitir. Y a mí me toca hacerla resonar, que aparezca, pero no manipulando la palabra, sino expresando con sencillez lo que el texto quiere decir, para que el pueblo escuche la palabra de salvación que ofrece el Señor a través de la Escritura. Y de esa manera poderla hacer vida en su vida, valga la redundancia, para transmitirla, porque luego viene el envío misionero. Pueden ir en paz. O sea, esto que ustedes han recibido aquí, esto que han escuchado, compártalo con los demás. Es un recibir gratuitamente para compartirlo también gratuitamente. Correcto. El 148 dirá, es verdad que para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia, transmitida por la Iglesia. Ponerlo en conexión, es decir, no son bloques aparte, sino que hay una unidad profunda. Es bien interesante cuando uno escruta la Escritura. ¿Qué es escrutar? Si usted tiene una Biblia de Jerusalén, es una de las Biblias que se utiliza para el estudio, se dará cuenta que al lado hay unos textos paralelos. Correcto. Cuando uno escruta, coge el texto paralelo que está al lado y sigue buscando. Y si te das cuenta, haces todo un camino por toda la Sagrada Escritura, dándose cuenta uno de la unidad que existe, que no es este texto aquí porque lo dice, sino cómo se ve en el Antiguo Testamento, en los distintos libros, en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las cartas. Y al final te anuncia que lo que has descubierto ha dado vida a muchísima gente. Este es un principio importante de la interpretación bíblica, que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera, y que en algunas cuestiones el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. En la medida en que se vive, se asimila, se celebra, se avanza, se descubre, se responde, se vive. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales, que nieguen otras enseñanzas de la misma Escritura. Por lo tanto, no está en oposición un texto a otro, hay que saberlo entender, hay que saberlo comprender. Es como las piezas de un rompecabezas, que parece que todas son iguales. Y es verdad, tienen cierta similitud, pero cada una puesta en el lugar adecuado hace que el conjunto se vea como tiene que verse. A veces queremos forzar Ay, sí. meterla ahí a la brava. Parece, aquí es que va. Y no encaja ahí, que tiene otra forma. Pero esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa o ineficaz es precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado. El texto tiene una fuerza, es decir, quiere transmitirnos algo. Y cuando yo, por no haberme preparado lo suficientemente, lo forzo, lo obligo, pues lógicamente lo que dice aquí no transmite. Y recuerden que transmitir la fuerza es transmitir el Espíritu, transmitir al mismo Dios que me da esa palabra para mi salvación o la salvación del pueblo. Entonces, poner el mensaje central de un texto en conexión con la enseñanza de toda la Biblia. Una unidad. Una unidad. Nos dice el... Por eso, los domingos, cuando se presentan 3 lecturas, el predicador trata de darnos el hilo conductor. A veces no hay hilo conductor. A veces concuerda más la primera lectura y el Evangelio. Y la del medio se queda como en el limbo, dice uno. No, lo que pasa es que hay que mirar que la segunda lectura, sobre todo en ciertos tiempos litúrgicos, da un camino de explicación desde la liturgia y te da una continuidad. Es un poquito difícil a veces entenderlo. Sí. Por eso hay que irlo estudiando, aprendiendo y sobre todo integrando en nuestra vida. Ese tiempo prolongado, ¿verdad? Que nos decía el Papa, ese tiempo sumamente importante y suficientemente prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Repítalo. Un tiempo prolongado, un tiempo suficientemente prolongado. Prolongado y suficientemente prolongado. Prolongado, ¿verdad? De estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Estudio.
oración, reflexión y creatividad pastoral. 4 pasos importantes que todo buen predicador debe tener en cuenta, ¿verdad? Si quiere verdaderamente anunciar la palabra de salvación para el pueblo, que antes la tiene que él haber descubierto. Por eso lo que viene a continuación habla un poquito de este encuentro personal del predicador con la palabra. La personalización de la palabra. Nos dirá el Papa en el numeral 149. El predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. Entonces lo importante no solo es el análisis, no solo es el estudio lingüístico o exegético. Lo importante es tener un corazón dócil y además orante. ¿Para qué? Para que esa palabra penetre a fondo, ¿dónde? En los pensamientos y en el sentimiento, de tal manera que engendre una mentalidad nueva, distinta, es decir, un cambio, genere vida, vitalidad. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor al preparar la homilía y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la palabra que predicamos. Entonces, renovar. Segundo, ¿qué vamos a renovar? Nuestro fervor. El fervor. Y además, verificar. Así que tenemos 3 palabras. Renovar, verificar. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Si la misma palabra crece en nosotros. ¿Y qué es lo que la palabra hace crecer en nosotros? El amor. ¿El amor por qué? Por lo que predicamos. Si estoy diciendo que hay que ser solidario, yo soy el primer insolidario, pues entonces aquí como que es incoherente. Algo como que no está funcionando. Palabra y testimonio, padre. Si aquí digo que tengo que confiar, que hay que tener fe, y después hago todo lo contrario. Y esto es interesante porque la gente se da cuenta cuando uno lo que está diciendo es palabra, cuando uno está diciendo convicción. Correcto. Hay un tonito, hay un estilo, hay una forma. El pueblo lo huele, lo gusta, lo descubre, lo saborea. No es bueno olvidar que en particular la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. Como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces, si Dios examina nuestros corazones, el primero que tiene que examinarse es el predicador. Porque la obra de la santidad que él vaya viviendo es lo que quiere transmitir. Y volvemos, insistimos, la gente, el pueblo, la comunidad se da cuenta. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, esta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Léalo otra vez, hermana, porque es interesante cómo San Pablo habla de esta realidad. Si está vivo este deseo de escuchar... Pero antes que citar la frase de San Pablo, para que tengamos el pensamiento como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Repetimos, predicamos no buscando agradar a los hombres, es decir, para que nos aplaudan, no, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y examinar quiere decir evaluar. Por lo tanto, el primero que se evalúa ante la palabra es el predicador. Y ahí entonces viene lo concreto. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, primero la tengo que escuchar yo. Si hay ese deseo, si es que me dice a mí la palabra, entonces viene lo segundo. Esta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. Se transmitirá. Y a veces se transmite de la forma más insignificante. Es bien curioso. A lo mejor se le cae el libro al padre cuando estaba con los papeles que tenía. Y ese es el gesto que toca el corazón. Dice, así mi vida, puede decir una persona, mi vida es como esos papeles, se caen al piso. Y uno dice que te trae una cosa con otra. Pero fue ese gesto. Digo esto, ¿verdad? Un poco en chiste, pero para que nos demos cuenta que es
el detalle de Dios, un detalle de amor que se da a través de la palabra, pero de un gesto. Porque la palabra se hace carne, es decir, la palabra se hace vida, se hace gesto, se hace expresión. De la abundancia del corazón habla la boca. Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo, si primero resonaron así en el corazón del pastor. Por eso un consejo que se da sobre todo a los jóvenes predicadores cuando están iniciando su ministerio es que la homilía se prepara durante toda la semana. No solo en la lectura, es el estudio, la reflexión. El otro que decía, ¿verdad? Estudio, reflexión, oración y creatividad pastoral. ¿Cómo la voy a transmitir? Y esto hay un abanico. A veces un canto bien elegido, un cuadrito, una anécdota, una narración, no sé. El Señor inspira a cada predicador porque ha escuchado a este predicador la palabra, primero él, y entonces busca la forma de que llegue al pueblo que el Señor le ha encomendado. Nos dirá el numeral 150. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros muy exigentes con los demás que enseñaban la palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Hay gente entonces que le ponen peso a los demás, pero no se dejan iluminar. Atan pesadas piedras, pesados fardos. ¿Soy yo uno de ellos? La palabra me tiene que tocar el corazón y tener compasión, porque Dios la ha tenido conmigo. Entonces, esa rigidez que a veces escuchamos predicadores deja mucho que decir del mensaje de salvación que el Señor ofrece. El apóstol Santiago exhortaba: no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Claro, ¿por qué? Porque el maestro va a ser juzgado. Entonces, si yo estoy llamado a ser maestro, a enseñar, es porque yo se supone que lo viva. Si no, a mí se me va a juzgar mal. De la manera que usted dice y después no hace. Y a veces sucede, ¿verdad? Sí. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro en Israel, no sabes explicar esto? Pues no lo sabe explicar porque no lo vive. Da teoría, pero no vida. Y tanto era así que iba a visitar a Jesús de noche para que nadie más lo reconociera ni lo viera. El miedo que paraliza. Y aquí vendría lo que decía hace un momento: la luz no se deja iluminar. El que se deja iluminar de la palabra no tiene miedo en decir, pues fallé en esto, descubrí esto, necesito esto. Quien quiera predicar, primero que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Reflexionado, una creatividad pastoral, ¿verdad? Esa es una frase de Santo Tomás de Aquino, pero que está inspirada en Santo Domingo de Guzmán. Cuando decía Santo Domingo de Guzmán, lo contemplado lo comunicamos. Aquí dar el fruto de la contemplación, ¿verdad? Es correcto. Decía Santo Domingo. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás. Es flecha que se clava en el corazón, porque después te toca a ti lanzarla a la comunidad. Como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Como esa espada de doble filo que penetra, así es la palabra. Correcto. Corta la entrada y a la salida. Porque es una palabra eficaz, como una espada, penetra hasta la división del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón.
Eso, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros. Esa debe haber sido la experiencia de los discípulos en Emaús, ¿verdad? ¿A dónde iremos? Dirá Pedro. ¿A dónde iremos, Señor, lejos de ti, si tú tienes palabras de vida eterna? Y es una palabra que es fuego voraz, que arde en el corazón. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época la gente prefiere escuchar a los testigos. Tiene sed de autenticidad. Que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. Testigos, tratan, explican, lo he tocado, por eso Juan diría, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado acerca de Dios, y Dios es vida. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas
exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a esta hora y queremos hacer un anuncio, y es que estos programas, ¿verdad?, que estamos haciendo Padre Obispo y esta servidora, que dieron inicio el 16 de marzo, se han estado bajando en el canal de YouTube de Católica Radio. Bien, que entonces usted entra al canal de YouTube de Católica Radio y puede, si se perdió los primeros programas, pues puede encontrarlos allí. Manuel, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, los está bajando para que todos pues puedan continuar enriqueciéndose en este camino de fe. Un servicio que merece también retribución. Entonces sería bueno si usted puede dar una pequeña colaboración para que podamos seguir este proyecto evangelizador. Proyecto evangelizador que tiene, ¿verdad?, sus retos, su aventura, y es económicamente un poquito oneroso. Pero con un poquito de aquí y un poquito de allá, Lo logramos. Así que pedimos su colaboración, así que sea generoso. No es la cantidad, sino el deseo de convertirte en colaborador, en amigo de Católica Radio. Continuamos. Dirá el Papa en el numeral 151, no se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Dígalo otra vez, porque esa es una frase muy bonita, pero que tiene también unas claves interesantes. No se nos pide que seamos inmaculados. En otras palabras, no se pide que no seas pecador. El predicador es tan pecador como cualquier otro. Pero sí, que estemos siempre en crecimiento. Es decir, que dejemos que esa palabra convierta nuestros corazones. Porque si tú escuchas la palabra siempre te llama a la conversión. Usted puede amar muchísimo, pero todos los días podemos mejorar en el amor y en ese servicio a Dios. Que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio. Esto es interesante, crecer en el camino del Evangelio. El seguir a Jesucristo es un camino. No es una piedra que yo la tengo y me la echo al bolsillo y sigo andando con ella, no. Es una piedra que yo piso. Y así como él piso esa piedra, piso otras muchas. Es decir, se va haciendo camino, es un proceso, es una maduración de crecimiento. Y el Papa lo dice así, deseo profundo, ¿verdad? Ir más allá de crecer en ese camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Es decir, no tiremos la toalla. No nos desanimemos. Si fallas, si caes, si pecas, levántate. Que el Señor nos anime y nos motiva. Por eso en el Vía Cruz y el Camino de la Cruz hay una estación que se repite 3 veces, las caídas. Que cuando uno empieza a hacer el Vía Cruz y a meditar, dice, ¿por qué repite lo mismo? Pues porque caemos muchas veces. Y en ese proyecto de oración que lleva a la reflexión sobre la pasión del Señor, nos dice, te caíste, pues levántate. Pero Jesús se levantaba, ¿y a dónde iba? A la cruz. Es decir, que no se levantó para salir corriendo, se levantó para seguir el camino, es decir, la voluntad del Padre. Lo indispensable es que el predicador tenga seguridad de que Dios lo ama. ¿Seguridad de qué? De que Dios me ama. Segundo, de que Jesucristo lo ha salvado. Jesucristo lo ha salvado. De que su amor tiene siempre la última palabra. Dios me ama, Jesucristo me ha salvado y su amor tiene siempre la última palabra. Que no es como el mío, porque mi amor es interesado, el Jesucristo es desinteresado, es total, es oblativo, es entrega plena. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da trata de asemejarse lo mejor a Dios, pero que a veces no le doy toda la gloria que se merece porque caigo. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja
que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. 3 expresiones muy fuertes. Fuerte, sí. La palabra me tiene que tocar. Y para que me toque tengo que escucharla. Y para escucharla tengo que detenerme. Pero tengo que detenerme con una apertura sincera. Tengo que dejar que esa palabra toque mi vida, mi interioridad. Tengo que dejar que esa palabra me reclame, me exhorte, me movilice. Y para eso necesito dedicar tiempo. ¿Y qué es orar con la palabra? Escucharla. Por eso en la lectura orante hay 4 pasitos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Lo leo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro? Y la oración brota cuando yo la escucho. Y como conclusión, ¿qué me invita a poner en práctica? Si no, seré un falso profeta, un estafador o un charlatán. Una lata vacía que mete mucho ruido pero no lleva nada. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo diciendo como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Esa es la esencia del anuncio. No estamos llamados a dar cosas materiales. A veces podemos, otras veces no. Lo único que podemos dar es a Jesucristo. Y por eso aquel hombre, Pedro le pudo decir: ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate. Y levántate quiere decir ponte en camino, sígueme, echa hacia adelante. Resucita, avanza sin miedo. El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos. Vivos, libres y creativos. No una plasta, no una piedra, no un estorbo, no, todo lo contrario. No una estaca, como usted dice a veces, Padre. Que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. Porque nadie da lo que no tiene. El Espíritu Santo que inspiró la palabra es quien hoy, al igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podrá hallar. Si el Espíritu Santo inspira esa palabra, el Espíritu Santo es quien en el hoy y en el aquí de la historia hace que esa palabra cobre vida, como lo hizo en el principio de la iglesia. Y por eso el Espíritu actúa en cada evangelizador que se deja poseer, agarrar, conducir por el Espíritu, y pone en sus labios palabras que solo en Él se pueden encontrar. Resuena. Es la voz de Dios a través de este ser humano que se ha abierto plenamente a la acción de Dios. Por eso el Papa nos dirá estar siempre en crecimiento en el camino del Evangelio. Vemos pues entonces cómo la predicación es importante, y esa predicación se fortalece, se nutre con otro elemento espiritual muy importante, que es la lectura. La lectura espiritual. ¿Qué es hacer lectura espiritual? Pues nos dirá el Santo Padre. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Entonces, lectura espiritual se entiende la lectura que es guiada por el Espíritu. A veces teníamos esa expresión para otra forma, ¿no? Lectura espiritual es leer un libro religioso. No. Cuando el Papa habla aquí de lectura espiritual, está hablando de esa lectura que hacemos guiada por el Espíritu. De la misma manera que el Espíritu Santo, nos dice el Evangelio, empujó a Jesús
al desierto, llevó a Jesús al desierto, agarró a Jesús y se lo llevó al desierto, pues el Espíritu nos agarra también para conducirnos a través de su palabra a nuevos horizontes, a nuevos caminos, a nuevas aventuras. Consiste en la lectura de la palabra en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Ahí tenemos entonces dos claves. Lectura de la se palabra lee. de Dios. Ujú. Si uno está solo, a veces basta con leerla con los ojos, ¿verdad? Pero si uno está solo y tiene la oportunidad, es bueno escucharla, leerla en voz alta. ¿Por qué? Porque lo que usted dice en voz alta, lo escuchan los oídos. Y lo que escuchan los oídos, lo piensa. Y lo que piensa, lo acoge en el corazón. Y lo próximo será practicarlo. Entonces, entran todos los sentidos. Hablado, auditivo, pensado y acogido. Es todo un proceso. Lo leo en voz alta, lo que leo lo escucho, lo que escucho lo pienso, lo que pienso lo medito, lo que medito lo acojo y consecuentemente lo pongo en práctica. Todo un círculo. En lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Por eso puede tener a su lado un diccionario, porque hay palabras que uno las lee y no las entiende en el lenguaje, que puede ser un diccionario de palabras, y también algunos tienen un diccionario de palabras bíblicas, pueblos, lo que significan los pueblos, los nombres, bien interesante. Por eso esto conlleva un tiempo, una dedicación, un caminito. La lectura espiritual de un texto debe partir de un sentido literal. No de su. Sentido literal. Es decir, este texto dice en Judea, tiene un sentido. Estaba en Judea, no estaba en Galilea, estaba en Judea. Entonces, si uno conoce un poquito la geografía, pues se da cuenta y hace composición de lugar, como diría San Ignacio, ¿verdad? Te imaginas. Y no es lo mismo decir Judea que decir Galilea, o decir Nazaret, o decir Caná, o decir el desierto. Cada palabrita tiene una clave. De otra manera, uno fácilmente le hará decir a ese texto lo que le conviene. Me conviene a mí decir esto ahora para tirar esa puya a Sor Cristina, porque ella me hizo una, entonces yo voy a buscar la manera de que... Bien, lo dice la palabra, aquí lo dice. La palabra. Ajá. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Ah? Seguro que tú eres piedra o espina. O pedregoso así. Terreno bueno. Porque el bueno soy yo. Yo soy bueno porque te estoy descubriendo lo que tú eres. Sí, me estás tirando. A la vez, ¿qué tipo de terreno eres? Lo que le sirva para confirmar sus propias decisiones. ¿Ve? Yo quiero decirle esto, entonces yo busco un texto con el pretexto para darle con el texto. esa se la inventó ahora. Lo que se adapta a sus propios esquemas mentales. Lo es, esto es mío. Déjame ver cómo me la ingenio yo para que al final todo el mundo diga, lo dice la Biblia, amén. Amén. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el propio beneficio y trasladar esa confusión al pueblo de Dios. En otras palabras, se manipula la palabra. Se utiliza para un beneficio personal, material o espiritual. Nunca hay que olvidar que a veces el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso se llama, al diablo también se llama Luzbel, ángel de luz, que te confunde. Interesante cómo vamos descubriendo que hacer lectura espiritual no es simplemente leer, es que el Espíritu hable a mi corazón. Y esa lectura espiritual, es decir, esa lectura en el Espíritu se hace a través de lo que el Señor me permite que resuene en mi corazón desde las Sagradas Escrituras. Y algo que hay que resaltar, Padre, que la lección divina, ¿verdad? O la lectura orante de la palabra no es algo que es de ahora, esto ha existido siempre. Se le llama de varias formas, se le llama lectura orante, se le llama lectura espiritual, se le llama lectura creyente, se le llama lección divina. Es decir,
La metodología implica, como decíamos hace un momento, 4 preguntitas fundamentales que algunos padres espirituales añaden y prolongan en 6 o 7, pero las esenciales son esas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo oro con el texto? ¿Y qué me lleva a poner en práctica? Es decir, la acción concreta del texto. Bien, dentro de esta lectura espiritual, el Papa en el numeral 153 nos dirá: en la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Cuando uno intenta escuchar al Señor, suele haber tentaciones. Una de ellas es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarse. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande que no estamos todavía en condición de tomar. Esto lleva a muchas personas a perder el gozo en su encuentro con la palabra, pero sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr. El tiempo se nos acabó, así que mañana volveremos sobre este número y profundizaremos un poquito al estilo de las gallinas, escarbando. Para buscar qué nos dicen estas preguntitas. Vamos a pedirle a la Virgen que nos asista en este atardecer y a ella le decimos: Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura. Para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás.